Hola, hoy estudiaremos la teoría y los códigos del currículo de Ulf Lundgren, la cual se expone a través de una de sus obras más importantes titulada Teoría del Currículum y Escolarización, publicada en 1992. En esta obra, el autor intenta explicar la forma en que los fines, el contenido y los sucesos educativos son parte de un proceso social, económico y político tanto histórico como contemporáneo. Por ello, señala que debido a las distintas acepciones y contextos en los que ha sido pensado, es difícil dar una definición precisa del término currículum, razón por la cual el estudio de este concepto implica una investigación sobre la organización del conocimiento para su transmisión educativa. De la teoría curricular es preciso señalar tres aspectos importantes. Primero, la teoría curricular se refiere a los conceptos y sus relaciones, los cuales dan cuenta de cómo se selecciona y se organiza el conocimiento para la enseñanza y el aprendizaje. Segundo, las teorías curriculares se basan en supuestos filosóficos sobre cómo se forma el conocimiento, supuestos de carácter sociohistórico y supuestos psicológicos sobre cómo se adquiere y se procesa el conocimiento. Y tercero, una teoría curricular es un método de investigación que proporciona una perspectiva sobre los fenómenos educativos. En otras palabras, la teoría curricular se encarga de hacer una conceptualización e interpretación sobre los fines de la transmisión del conocimiento, la selección del conocimiento para su transmisión y la organización del conocimiento para su transmisión. Ahora bien, Longred propone que para comprender la consolidación del currículo se debe tener en cuenta, por un lado, que en las sociedades premodernas el trabajo, o sea, la producción, y su significado se aprendían junto con las destrezas de la producción, o sea, había allí una reproducción. Sin embargo, en las sociedades modernas se separaron los procesos de producción y reproducción, es decir, el trabajo y el aprendizaje. Por consiguiente, en tal separación del trabajo y el aprendizaje surgió la necesidad de la pedagogía como forma de vincular dichos ámbitos en el quehacer humano, tomando este asunto como objeto de estudio de los distintos discursos educativos. Por otro lado, afirma que detrás del currículum existe un conjunto de principios según los cuales se lleva a cabo la selección, la organización y los métodos de la transmisión de los contenidos educativos. A este conjunto homogéneo lo denomina código curricular. El concepto de currículo ha tenido diversas conceptualizaciones. Puede ser considerado como un documento con un plan detallado del año escolar o programa de estudio, como guía para el profesorado en donde incluye toda una experiencia de un aprendizaje bajo la guía de la escuela, también como texto producido para solucionar el problema de la separación entre trabajo y aprendizaje. Es por lo tanto una selección de contenidos, destrezas y fines que han de ser transmitidos por la educación donde hay una organización de conocimientos, una indicación de métodos sobre cómo ha de enseñar los contenidos seleccionados, su secuenciación y control. Código curricular es el conjunto de principios homogéneos de selección, organización y métodos de transmisión de conocimientos y destrezas, las cuales incluyen una epistemología de aprendizaje. Lundgren resalta 5 tipos de currículo a lo largo de la historia. El clásico se dio en Grecia, Roma, la Edad Media y el Renacimiento. Se dividía el saber en 2 bloques, trivium y quadrivium. Las personas educadas pertenecientes a las clases dominantes debían saber lengua y retórica y ser conscientes de los diversos problemas científicos y teorías sobre el mundo. La educación tenía 3 pilares: formación intelectual, educación estética y preparación física. En Roma, Quintiliano dio forma al currículo en 3 etapas: escuela elemental, de gramática y de retórica. En la Edad Media, la educación física pierde importancia y el latín ocupó el papel principal. En el Renacimiento, el hombre culto debía poder hablar de todo y dominar varias lenguas. Se retoma la idea del griego del desarrollo intelectual, estético y moral y moldear a las personas cultas según los ideales antiguos. En el Código Curricular Realista se organiza a través de las nuevas ideas de la filosofía natural. Se estudian nuevas disciplinas como la mecánica, geografía, historia natural y dibujo. El énfasis puesto en el papel de los sentidos, la ciencia y el conocimiento de la naturaleza, marca las características distintivas del código. Se buscan conclusiones sobre cómo funciona la naturaleza. Además, se busca reestructurar los currículos en el sentido en que las matemáticas y las ciencias naturales tienen que estar más enfocadas desde su utilidad práctica. Esto con el fin de construir una educación más útil a la naciente clase media y apoyar el surgimiento de las clases mercantiles y administrativas. El tercer código es el código curricular moral.
Luego de la Revolución Francesa, la industrialización y la racionalización de la agricultura y la migración cambiaron las estructuras de las sociedades. Hubo un ataque al Estado y se formaba el nuevo proletariado industrial, con lo cual también hubo una crisis social que generó pérdida en el sentido de la educación de los padres a sus hijos, ya que aparece la delincuencia y los problemas juveniles. El cuarto código es el Código Curricular Racional. Aquí empieza a avanzar la industrialización en Estados Unidos. Aparecen diferencias religiosas que generan la tolerancia a esta, y de acuerdo a ello, los ideales educativos se basan en la libertad religiosa individual. Es decir, los individuos libres pueden crear una sociedad de cambio y progreso. De ahí que el pensamiento curricular se componga de individualismo, pragmatismo y racionalismo. John Dewey aparece con el planteamiento de que la educación debe basarse en el concepto de utilidad sin reducirse al uso individual del conocimiento, sino que se debe enfocar en el bienestar social. Para Dewey, el individuo se desarrolla en el diálogo entre un yo y el contexto, es decir, que es una educación en la que el aprendizaje es activo y se incluyen a los demás. Estas ideas constituyen un currículo progresista que cree en una sociedad, un futuro tecnológico, ya que el desarrollo capitalista, la industria y la tecnología exigen un modelo educativo que se adecue a las demandas de la economía. Esta postura de Dewey es importante porque el currículo ya no se centra en las disciplinas, sino que también se centra en la ideal del siglo XX, donde la educación se convierte en un factor clave para el desarrollo y el trabajo del mercado, que es la consecuencia del centramiento del individuo, y asimismo genera que la educación pase de ser reproductora a ser una cualificación para la clasificación social. El quinto código es el código curricular invisible u oculto. La educación masiva hace necesario que los discursos se apliquen a toda la sociedad y que se exijan personas cualificadas. Entonces, surgen instituciones educativas que crean currículos para formar este tipo de personas. Con ello, aparece la investigación educativa que hace parte de la reforma y asume un papel central en tanto tiene un carácter técnico y tiene legitimidad de su saber sobre la educación. En conclusión y evidenciando estos códigos, el currículo es un producto de la historia humana y social que ha tenido una influencia importante en los procesos educativos y de reproducción en la sociedad, incidiendo en los procesos en la medida de las transformaciones de los códigos curriculares. Ello nos conduce a pensar al hecho de que son producto de cada época.